Buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. La siguiente es una explicación rápida de los procesos de producción que existen dentro de la industria de la animación. Aquí vamos a ver pues, las distintas etapas que corresponden pues, a la creación de un proyecto, pero tengan en cuenta lo siguiente, cada una de las etapas que estamos viendo es a nivel general. Realmente las tareas que pueden suceder al interior de cada uno de estos momentos puede variar dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando. Es decir, no es lo mismo desarrollar un proceso de animación para un videojuego que para realidad aumentada, realidad virtual, una serie u una película en cuestión. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Básicamente, en la industria de la animación manejamos tres etapas. En Colombia se maneja cuatro, es decir, incluimos el tema de desarrollo, que es una preproducción. Sin embargo, pues la voy a estar incluyendo dentro de esta misma etapa de preproducción. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Inicialmente tenemos que tener una idea, un concepto. Esta va a ser la semilla y la base fundamental de todo el proceso que vamos a estar desarrollando más adelante. Un ejemplo de esto es la historia de las tortugas ninjas. Se cuenta que Kevin Eastman y Peter Laird, dos ilustradores que trabajaban en cómics, se encontraban un día en un bar tomando cerveza, estaban conversando así, echando chistes como muy buenos amigos, hasta que se les ocurrió la brillante idea, ¿por qué no combinar la idea de un personaje que es por lo general es lento, es pesado, con la agilidad de otro que sea un ninja? Ustedes saben que los ninjas pues son rápidos, son sigilosos, se mueven con mucha habilidad y pues esa idea la plasmaron en una servilleta y se convirtió más adelante en lo que conocemos como las tortugas ninja. Inicialmente las tortugas ninja no tenían personalidad, es decir, no tenían personalidades diferenciadas, sino que pues todas eran iguales, cada uno manejaba una herramienta, no hablaban y pues no tenían color. Esos elementos fueron añadidos a medida que fue progresando el proyecto, pero todo surgió a partir de esa idea base que estamos viendo. Una vez establecido entonces ya esta idea, se procede a desarrollar uno de los primeros formatos técnicos, que es el guión. Básicamente vamos a contar nuestra historia en este formato, en este documento, incluyendo eh, locuciones, incluyendo voces, diálogos, etcétera. Pero este archivo en particular tiene que ser bastante realista en la forma como se encuentran las historias. Veamos en el ejemplo, por ejemplo, de Intensamente, donde en esta escena vemos a Bim Bom junto con Alegría tratando de escapar pues, de esta zona. Fíjense que en la parte inferior aparece poco a poco lo que está sucediendo. Todos esos elementos hay que describirlos minuciosamente. Hay que ser lo más rigurosos posible al momento de escribir y lo más descriptivo, no tanto metafórico, porque su finalidad es que este documento sea compartido con todo el equipo de trabajo que vamos a tener en el proyecto. De nada me sirve que el ilustrador no sepa de qué va la historia, cuál es la intencionalidad de la escena en cuestión, si lo que está escrito no está correspondiendo a lo que yo estoy imaginando en mi mente. Recuerden también que cada quien piensa de una manera distinta. Es decir, si yo digo la pelota cae, algunas personas estarán imaginando una pelota roja, otras estarán pensando una pelota amarilla o directamente una pelota de playa con colores. Entonces es importante tener todos estos parámetros bien establecidos en este formato de guión. Además de eso, una vez teniendo escrita la historia, hay que pasarla a un formato que sea visualmente entendible. Para eso existe el storyboard. El storyboard no es más que el guión ilustrado donde vemos pues cada una de las secuencias que se está trabajando, cada uno de los momentos que surgen dentro de la película y entendemos un poco más cuál es la intencionalidad y cuál es la visión del director o del creativo en cuestión que nos trata de narrar la historia. Fíjense, por ejemplo, en esta película de Batman, vemos
cómo se explica que se tiene que ingresar el personaje, tiene que girar a medida que va generando el diálogo, qué planos hay que establecer, cómo va a ser la secuencia en cuestión y se incluyen también anotaciones técnicas, por ejemplo, cómo tiene que ser la iluminación, cómo se tiene que mover la cámara, qué momentos hay en negros, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez ya teniendo estos elementos, lo que es el guión y lo que es el storyboard, necesitamos una medida de tiempo. Necesitamos establecer si las secuencias que hemos establecido en nuestro trabajo sí corresponden a lo que tenemos planteado en nuestras historias, las distintas acciones que tenemos. Un ejemplo de ello sería hacer el uso de voice over, es decir, una primera grabación de las locuciones que vamos a utilizar en nuestra película. Dependiendo del presupuesto que se disponga, este proceso se puede realizar una o varias veces a lo largo del proyecto. Chewing. Esta primera locución nos va a permitir también generar lo que conocemos como animatic. No es más que el storyboard ya animado, en la cual ya tenemos una medida de tiempo y empezamos a establecer qué tan rápido o qué tan lento está sucediendo las acciones. Este ejemplo, por ejemplo, corresponde. Dependiendo de la industria en la que nos encontremos, podemos aprovechar el animatic para distintas funciones. En el caso de la industria japonesa, el animatic es aprovechado para hacer la animación final que sirve posteriormente para la composición final en cuestión. Es decir, fíjense aquí en esta animación que se está haciendo un primer montaje con ese animatic, pero de una vez se están estableciendo cuáles van a ser los movimientos del cabello, del rostro, se están indicando cuáles van a ser las luces, las sombras, cuál es la cantidad de fotogramas que corresponden a ese movimiento para que el animador final ya pueda realizar su trabajo con mayor facilidad. Es por eso que nos encontramos series animadas producidas año tras año. Las temporadas de los distintos animes son producidas de manera tan continua porque Japón ya se acostumbró a generar procesos de producción ágil. Boru es una plataforma donde ustedes pueden ver distintos tipos de proyectos, el cual les invito en su tiempo libre puedan visualizar. Nos vamos a encontrar distintos proyectos como estos, en donde vamos a ver distintos ejemplos de cómo se hace la producción animada. Pero la ventaja de esta plataforma es que además de ver el video en cuestión, podemos navegar entre los fotogramas y ver cómo cambian entre uno y otro. Les recomiendo bastante esta plataforma para tenerla de referencia en sus proyectos. Ya teniendo entonces esta primera base de trabajo, podemos meternos a un papel mucho más artístico, lo que corresponde al diseño de personajes. Aquí va a depender mucho del artista en cuestión, cuál es la mejor técnica que se le acomode al desarrollo del proyecto que estamos realizando. Es decir, no es lo mismo un artista que está enfocado a la creación de personajes para videojuegos que el artista que está enfocado para la creación de personajes para una serie animada. Puede variar las formas como se hacen la creación de estos personajes. Hay artistas que juegan con el hecho de con el uso de las manchas. Crean manchas y a partir de eso empiezan a estructurar un personaje, una criatura fantástica. Hay otros que empiezan a establecer estructuras a partir de formas geométricas básicas, ya que las distintas formas y sensaciones al momento de generar expresividad dentro del personaje. Dependiendo del tipo de animación que vayamos a realizar, nos vamos a encontrar con otros procesos como el diseño o modelado del personaje, diseño 2D para hacer animación cutout, el ejercicio del conejo que hicimos no hace mucho,
Podemos incluir el proceso de rigging, que no es más que colocarle esqueleto a ese personaje en animación cutout o en animación 3D. Y el lip sync es preparar las distintas vocales y expresiones que va a utilizar la boca al momento de ser animados. De la misma manera, nos vamos a encontrar estos mismos procesos aplicados para el diseño de escenarios. Fíjense, en este caso, el artista en particular utiliza manchas y formas geométricas para generar los escenarios que corresponden a este diseño de videojuegos con temática en ciencia ficción. Así es al inicio, y estos son los resultados que va obteniendo a medida que va realizando su trabajo. Obviamente va a depender del artista y del proyecto en cuestión cuáles van a ser los acabados. Este podría corresponder fácilmente al desarrollo de un videojuego, pero para la creación de una serie de carácter infantil el proceso puede cambiar un poco. Pero lo que sí podemos tener en cuenta es que en el diseño de escenarios generamos el escenario en cuestión, es decir, el piso, el cielo, las temperaturas, los ambientes en cuestión, e incluimos elementos como son las utilerías, los elementos que van decorando ese escenario y los prompts. Los prompts, a diferencia de las utilerías, son elementos cuya intencionalidad es que interactúen con el personaje en cuestión. Por ejemplo, una botella de agua, una taza de café, una pelota, todo eso se llaman prompts y constituyen elementos que van a interactuar con ese personaje o van a tener una acción distinta, alejada de los elementos fijos del escenario. En esta primera etapa entonces hemos pasado todo el tema de preparar nuestro proyecto. Necesitamos todo el material, todo el insumo para poder ya posteriormente iniciar el proceso de producción, al proceso de animación. Nuevamente, dependiendo del tipo de animación que yo vaya a realizar, el layout, que es una etapa de básicamente reunir todo ese material en mi espacio de trabajo. Por ejemplo, en animación 3D se colocan los distintos modelos ya rigueados, se genera un primer escenario sin añadir texturas y se empieza con el proceso de animación. En la animación curador, por otra parte, lo que se hace es acomodar las distintas imágenes que corresponden al escenario y se coloca la marioneta que va a ser posteriormente animada. En el caso de la animación tradicional, nuevamente nos encontramos con el ejemplo de la industria japonesa, donde ellos mismos aprovechan esa animación, acción, esa primera versión del animatic para definir distintas acciones. Posteriormente se utiliza esto como base para empezar a ilustrar lo que es la animación final. Esta animación final tiene que iniciarse de la siguiente manera. Hay que incluir lo que serían los keyframes, es decir, los fotogramas claves, y los in-betweens, es decir, los fotogramas que van entre fotograma clave y fotograma clave, es decir, los fotogramas intermedios. Otra particularidad de la animación japonesa es que ellos juegan mucho con la animación en keyframes. Fíjense que en esta escena de acción no hay muchos in-betweens, es decir, no hay fotogramas de por medio, sino que se aprovecha de una vez el fotograma clave para generar la acción en cuestión. Ya las escenas más pausadas o que requieren que haya un diálogo, fíjense por ejemplo aquí, ya sí se empiezan a aplicar los in-betweens, los fotogramas intermedios. No todos los procesos de animación pasan por esta etapa que se llama Rogue. Por ejemplo, en la animación cutout y en la animación 3D se pasa a un proceso de animación directa, es decir, una animación pose a pose. ¿Se acuerdan el ejercicio del conejo donde establecemos las distintas posiciones en que se va a mover el conejo y después ya aplicando una interpolación en ese movimiento la animación se hace prácticamente casi que sola? La animación tradicional sí tenemos que pasar por esta etapa, la animación Rogue, que es básicamente una animación donde pulimos un poco más el movimiento. Fíjense aquí que el personaje está dividido en dos partes. Tenemos la animación de la cabeza por un lado para trabajar la expresividad y el movimiento del cabello, mientras que el cuerpo está animado hacia otro sentido para generar otro tipo de acciones. Ya después de esto se pule mucho más la animación, se empiezan a pulir las líneas y pasamos a la etapa de cleaning and color, que es básicamente coger esa animación cruda, pero ya finalizada y más trabajada
y la empezamos a delinear de una mejor manera, empezamos también el proceso de aplicar color y prácticamente ya generamos lo que sería nuestra animación final. Fíjense la diferencia entre el ejemplo anterior versus a este donde ya tenemos aplicaciones de color. Pero todavía nos falta un último elemento. Ya hicimos la animación, ya movimos los personajes, hicimos la puesta en escena, aplicamos los distintos principios. Es hora de aplicarles los detalles finales, la postproducción. Básicamente en esta etapa lo que hacemos es hacer edición de las distintas secuencias, el montaje, es decir, generamos una intencionalidad narrativa con esos cortes, hacemos mezclas de sonidos, de locución, en el caso de que toca volver a grabar las voces, pues se vuelven a incluir, se coloca sonoridad, efectos especiales, el fully y los efectos visuales, como son luces, líneas de acción, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, en la industria japonesa tenemos la siguiente escena, esto se está realizando en After Effects. Tenemos la animación y tenemos la acción que está sucediendo. Entonces, una secuencia o un corte donde hay que darle más énfasis a lo que está sucediendo. De momento el movimiento está hecho, pero no se le está dando la misma fuerza que lo que va a suceder posteriormente cuando ya se empiezan a aplicar ciertos efectos. Aquí está nuestro animador, nuestro especialista en efectos especiales, juega con la luz y genera este resultado. Fíjense que con simplemente añadir esas líneas de acción aumenta la intencionalidad del movimiento. Ya para finalizar, hemos terminado nuestro proyecto, ya hemos hecho nuestro videojuego, todo está funcionando bien. Hay que pasar a esta última etapa que corresponde a la etapa de distribución y exhibición, es decir, es un proceso más de venta y de exhibición de nuestro trabajo en cuestión para generar ingresos con ellos. En la industria de la animación contamos con distintos espacios dependiendo de la temática. Por ejemplo, para videojuegos contamos con el E3, con las plataformas de Steam, de Epic Games, ¿cierto? En el caso de la animación para series, películas, cortometrajes, contamos con los distintos festivales de cine, siendo el más importante el ENSI, pero en Bogotá también tenemos uno que es el Bogotá Audiovisual Market. Básicamente este es un espacio que se realiza una semana al año. Se invitan a distintos actores del sector audiovisual para que participen no solo en actividades de exhibición, es decir, aquí se exhiben películas, se hacen conferencias, sino que también se generan espacios de conversación y negociación, lo que son el band market. Para ingresar a esto hay que tener un billete bastante largo porque son muy exigentes y son muy requeridos esos espacios para poder negociar un proyecto. Con el simple hecho de agendar una cita ya se está logrando algo. Sin embargo, pues la finalidad es generar venta, para lo cual es importante pues hacer este tipo de inscripción y pagar para hacer esto. Como les mencionaba anteriormente, pues el espacio más importante que tenemos en el mundo es el Festival de Animación de Annecy, que se realiza en el mismo pueblo, Annecy, Francia. Una vez al año se reúnen los más importantes productores, los más importantes estudios de la industria, exhiben sus proyectos frente al público, muestran cortometrajes, muestran películas, pero también se generan espacios de mercadeo, de ventas, se ofrecen servicios de animación para distintos actores. Entonces corresponde a una industria bastante completa. Para participar simplemente en este evento hay que tener un billete bastante largo, alrededor de unos 15 a 20 millones de pesos colombianos para poder inscribirse. Ni siquiera para estar dentro de las ruedas de negocio se paga tanto. Tengan en cuenta también de que pues este es un espacio muy importante donde se pueden encontrar fácilmente a un productor de Disney, como se pueden encontrar al asistente de producción de Sony Pictures. Entonces esos espacios son demasiado cotizados. Con esto entonces finalizamos la explicación de los procesos de producción dentro de la industria animada. Espero les haya resultado interesante. Por favor estén pendientes del siguiente video donde explicaré un poco el ejercicio y el manejo de After Effects y les estaré socializando la actividad a realizar.
Saludos.